permítame. Es que son varios. Hola amigos, buenos días, buenos días. Estamos aquí en el municipio de Temamatla viendo una exposición y nos encontramos con parte de la historia de este municipio. Aquí nos encontramos con el cronista municipal. ¿Cuál es tu nombre? José Gustavo Rodríguez Jurado, para servirles. ¿Qué nos puedes comentar de esta exposición que estamos viendo el día de hoy aquí en el municipio de Temamatla? Sí, claro, la idea principal de esta exposición es dar una breve semblanza histórica de lo que significa Temamatla, desde parte de la época prehispánica, mencionamos un poco de cómo se fundó durante la época colonial, hablamos un poco de la importancia que tuvo este municipio durante parte del siglo XX y ¿por qué rescatamos esto? Bueno, finalmente este siglo, el siglo XXI, es considerado como el siglo de la imagen, ¿no? Básicamente todo lo que nosotros hacemos tiene una imagen. Sin embargo, cuando hablamos de tiempos pasados, hablamos del siglo XX, pues sí tenemos algunas fotografías, sin embargo a veces no solemos tener el contexto, a veces a algunas personas descalificamos la fotografía como fuente para la historia. Sin embargo, es lo que tratamos de rescatar en esta exposición. Bien, esta exposición no pudo haber sido llevada a cabo sin la ayuda del señor Antonio Oliveros, que fue el que nos proporcionó el material fotográfico, y aquí reunimos dos elementos, el cual es la fotografía como fuente, así digamos como materia prima, materia pura, y tenemos la historia oral, es decir, la fotografía tiene un contexto, o le podemos dar un contexto si reunimos algunos datos que nos proporcionan las personas. Aquí tenemos unas viviendas de Temamatla, estas dos fotografías, esta y esa, son dos viviendas de Temamatla, una es del siglo XIX y otra es del siglo XX. En ellas podemos apreciar la manera en la que vivían las personas de este municipio durante estas dos épocas, y aquí podemos notar algo muy curioso, ¿no? Vaya, parece que no hay una gran diferencia entre siglo XIX y siglo XX, y debemos tomar en cuenta algo, ¿no? Pues esta era una población de campesinos, donde, vaya, la Revolución Mexicana sí trajo consigo un cambio político, sin embargo, pues cambios a nivel estructural o social, pues no fueron muchos, ¿verdad? Entonces, pasemos a la siguiente. Aquí tenemos parte de lo que era la entrada hacia Temamatla. Tenemos la entrada que es del lado de allá, de Cocotitlán hacia Temamatla. Y aquí tenemos lo que sería la entrada de Tenango del Aire hacia Temamatla. De hecho, es lo que actualmente se le conoce como la gasolinería. Aquí en la iglesia, de hecho, solía estar la cancha de fútbol. Y de hecho ahí estaba hasta bandera. Sin embargo, pues los cambios urbanos fueron propiciando estos cambios, es decir, la necesidad de acrecentar más, de urbanizar más la población, fueron haciendo que los terrenos cambiaran, por así decirlo. ¿Esta imagen de qué más o menos de qué año es o más o menos? Todas son aproximadas de mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. De hecho, aquí no tenemos, por así decirlo, una fecha como tal exacta, por lo mismo de que quien tiene la fotografía pues no tenía la fecha exacta, sin embargo podemos contar con un aproximado, es decir, podemos contar con datos de antes de que el pueblo fuera más urbanizado, por eso es que le digo que esta fotografía pudo haber sido tomada desde la primera mitad del siglo XX o la primera década de la primera mitad del siglo XX, es decir, los años 60. Esa es una foto que me gusta muchísimo, es la caja de agua. De hecho, aquí se iban a nadar los jóvenes de esa época, ¿no? Hay muchos relatos al respecto del río, que iban, se echaban sus clavados, algunas personas usaban el agua del río para tomar agua. Esta foto es de la calle de atrás, de la calle México. Era una antigua fábrica de bolsas y también fue una fábrica de tenis. Actualmente es una zona habitacional y hay diversos negocios ahí. Aquí tenemos una foto de algunos niños saliendo del catecismo. De hecho, ahí están los arcos del mismo municipio, de la misma iglesia. De hecho, esta tuvo una transformación porque después estos arcos fueron transformados en un salón para catecismo y luego fueron restituidos los mismos arcos que están ahí en la iglesia.
Este es un cabildo municipal de 1926, 27 aproximadamente. No sabría decirle quiénes son los personajes, pero es un cabildo municipal. Y lo sé porque estuvimos recientemente estudiando las fuentes de archivo, donde nos habla sobre cabildos municipales. De hecho, aquí pudimos identificar un personaje, pero yo no me acuerdo cómo se llama ahorita, y fue de ahí que fechamos que es de 1927. Aquí podemos notar una actividad que tenía el municipio, que era la caza. Esto nos habla de que el municipio no... O sea, sí era campesino, pero también se dedicaba a otras actividades económicas. Precisamente esta era una de ellas, la cacería. De hecho, la cacería aquí se fue acabando precisamente, pues, como verá ahí en la foto, hubo exceso de caza y pues se acabaron los venados. Es por lo mismo de que aquí el terreno que estaba en el municipio era una zona boscosa. Aquí estaríamos en lo que actualmente es la Casa de Cultura, sin embargo antes este era el Palacio Municipal. El Palacio Municipal, de hecho, ahora está allá y esta es la Casa de Cultura, de hecho estos son los arcos. Este es una foto del mercado que estaba al lado, un pequeño mercadito que estaba al lado de lo que actualmente es la Casa de Cultura. Ajá, es de este lado. Todos estos negocios estaban de este lado. De hecho, había muy pocos negocios. Eso también lo podemos ver en datos estadísticos del pueblo conforme a las fuentes de archivo. No había muchos negocios debido a que la demanda no era muchísima en el municipio. Y aquí tenemos pues un partido de fútbol, ¿no? Dos de los equipos más conocidos en el municipio era el Juventud de Mamantla y el Verde, el famosísimo Verde. ¿Sí gusta pasar de este lado? Yo jugué en ese verde. A ver, cuéntenos, a ver, ¿usted jugó en ese verde? Aquí está la cancha, mire. Aquí vi la cancha, aquí está. Era a donde está la explanada. Esta es la cancha de fútbol. Yo jugué en ese equipo verde. ¿Y qué Pues, tal? ya llovió, como A ver, decimos. cuénteme Bueno, cómo mire. se daba esos juegos. Bueno, yo tenía en esa época, tenía 17 años cuando yo jugué. Además, pues, el tiempo pasa, ¿no? Todo ha cambiado, como dice el joven, todo ha cambiado. La estructura, la economía, todo ha cambiado en este municipio. ¿A raíz de qué? Pues que han venido gentes nuevas aquí a poblar el municipio, empezando desde que empezó el CABI, pues eso se vino renovando, vino a hacer un cambio, pues ahora sí que radical, porque en realidad lo vemos allí, el pueblo estaba muy, muy decaído. ¿Por qué? Pues a lo mejor por sus gobernantes, más que todo, nunca se preocuparon porque se hiciera un buen arreglo, principalmente siquiera en el centro, ¿no? El centro estaba como aquí lo ve, era de tierra todo, entonces quiere decir que pues estaba muy atrasado el municipio. Ahora, gracias a Dios, Ya está transformado. todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Yo pues, estaba joven, tenía 17 años, me fui a estudiar, hice una carrera universitaria, vine y aquí estoy. Muy bien. ¿Qué nos puede contar? ¿Alguna anécdota del fútbol en ese tiempo? Bueno, mire. ¿Cuáles eran los equipos que más Bueno, mire, en esa época motivaban? pues, después jugué en otro equipo que se llamó el Toluca, que floreció hasta muchos años después, y pues yo realmente me gustó mucho. Yo quería ser pues profesional en el fútbol, me gustó mucho y me gusta todavía, al menos verlo, ¿no? Yo no juego, pero en realidad pues yo quería ser profesional. Pues, casi estuve en la tercera de Chalco. Como yo era hijo de familia, pues mi padre, yo estaba estudiando. Me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Estudiar o el fútbol? No, pues como él era el que mandaba, pues me tuve que ir a la escuela, ¿no? A estudiar. Y ya no seguí el fútbol, pero yo, la tercera de Chalco, pues me llamó. ¿Para qué? Pues para que empezara, ahora sí que un escalafón, ¿no? Para ser profesional, pero desde abajo se empieza. Pero pues ahora sí, como estaba yo joven, pues mi padre dice, no, tú vas a estudiar, vas a hacer una carrera. Y sí, gracias a Dios, hice una carrera universitaria. Aquí estoy, pero ahí estamos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Eleodoro Cruz Rodríguez Jiménez. Okay. Muchas gracias y gracias por sus comentarios. Yo soy nato de aquí, nacido aquí en Camargo. ¿Se acuerda de que antes de aquí de la Casa de Cultura era la presidencia municipal? Basta por ahí. Pues la presidencia, exactamente. Yo aquí me casé en este lugar, por registro civil, aquí me casé. Bueno, aquí hay dos piezas que me gustan muchísimo. Serían un andar de feria en el municipio
Bien, sí, aquí podemos darnos cuenta, las interacciones sociales han ido cambiando a lo largo de los años. Es decir, la feria como tal, pues era eso, una feria de pueblo, literal. O sea, las personas del pueblo cooperaban para precisamente llevar a cabo esta celebración. De hecho, esta es una tarde de jaripeo y los que traían a los toros, quienes se encargaban de organizar el mismo rodeo, eran personas de aquí, eran locales, no había empresas como ahora que se encargan de organizar jaripeos. Y bueno, el espacio pues era precisamente el usado, ¿no? Solo que aquí vemos, por ejemplo, menos juegos, una rueda de la fortuna, pues muy usual en esa novedad, época. ¿no? Era la novedad, básicamente. El río, como se lo mencionaba, el río y el agua en todas las sociedades es un punto importante. Es decir, con el agua tenemos todo, con el agua tenemos una forma de subsistencia, con el agua pues que se riegan las cosas, y también podemos encontrar que el agua aquí en el municipio era un lugar donde los jóvenes se encontraban, donde los jóvenes podían tener un punto de relajación. Es decir, del agua podían partir distintas relaciones sociales, tanto de rivalidad, complicidad, y no solo con los mismos jóvenes, incluso hasta en los mismos ganaderos locales, no sé, lo que se le conocerían chismes de pueblo, las mismas señoras. Pasemos a las siguientes, ya para finalizar. Esta sección es especial, es del diputado Eliseo L. Céspedes. ¿Quién fue Eliseo L. Céspedes? Bueno, fue teniente coronel del ejército de Francisco Villa y también fue diputado constituyente de 1917. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Bueno, por la sencilla razón de que vivió aquí en Temamatla. O si no vivió aquí como tal, tuvo su residencia de campo, en lo que se le conoce la Quinta Temamatla, que está a un lado de la calle Guerrero, ya no recuerdo qué calle era, pero está detrás de la tortillería de Ramón Moreno esa casa. Esta es una foto de Toluca, y pues está con diversos diputados, todos villistas. Creo que, si no mal recuerdo, esa foto es de 1917 aproximadamente. Esa es una de sus tarjetas. De hecho, la tarjeta está muy curiosa, parece un trocito de madera, café, muy chiquito. Entonces, pues, el señor Antonio Oliveros, a quien, por cierto, debemos agradecer por la exposición, tiene esas piezas, tiene esas tarjetas de diputado y están muy curiosas realmente. Aquí tenemos una foto de Eliseo L. Céspedes en el Congreso Constituyente de 1917. Esto ya fue muy posterior. No tenemos fecha exacta de esa foto, sin embargo, pues ya fue después de la Revolución Mexicana. De hecho, lo podemos apreciar en el tipo de atuendos que llevaban los militantes del partido. Sí. Y bueno, aquí tenemos dos periódicos de esa época en la que Eliseo L. Céspedes pues fungió como político. De hecho, él era de Tamaulipas, ese periódico es de Tamaulipas. Y aquí, de hecho, también aquí se le está pidiendo a la población que voten por Eliseo Céspedes para ser diputado por el Congreso de Tamaulipas. Muy bien. Y bueno, a grandes rasgos, esta sería la exposición fotográfica, resignificación histórica de Temamatla a través de la fotografía. ¿Por qué resignificación histórica? Porque solemos a veces decir que Temamatla pues solo es la escalera de piedra, ¿no? Entonces, ya vemos que Temamatla no solo es lugar o escalera de piedra, sino Temamatla es un lugar donde convergen diversos relatos, diversas costumbres, y que ha tenido sus propios cambios urbanos. Yo señalaría que uno de los cambios urbanos más importantes que ha tenido este municipio es a partir de la llegada del campo militar a partir de 1969. ¿Por qué? Bueno, pues con la llegada de habitantes de otros estados, digamos que los habitantes locales comienzan a convivir con los habitantes que vienen de fuera, ¿no? Entonces se forman nuevas formas de interactuar entre la misma sociedad temamatlense. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? José Gustavo Rodríguez Jurado, cronista municipal de Temamatla. Okay. Muchas gracias por esta narrativa y esperemos que pues sigas teniendo esa habilidad para poder conseguir más información, más datos de lo que es el municipio de Temamatla. Gracias.